Tu apariencia no es adecuada para mi fiesta. Mamá, prefiero que no vengas. Las palabras de Clara todavía resonaban en mis oídos mientras estaba parada en la puerta de mi propia casa, sosteniendo el regalo que había comprado para ella con tanto cariño. Un vestido elegante que costó más de lo que ella imaginaba, escogido especialmente para sus 30 años. Pero aparentemente, mis 69 años, mi cabello canoso bien cuidado y mi ropa sencilla no combinaban con la imagen que quería proyectar ante sus amigos. Cerré la puerta despacio, dejando la bolsa del regalo en el sofá. No lloré. No grité. Solo sentí algo rompiéndose dentro del pecho, como un hilo que sostiene un cuadro pesado en la pared y de pronto ya no resiste más. Hacía años que venía sintiendo esta tensión, pero siempre la ignoraba, la guardaba, la tragaba como si fuera medicina amarga. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde todas las mañanas tomo mi café mientras reviso los mensajes de WhatsApp de mis amigas del grupo de caminata. Teodora ya me había enviado 3 mensajes preguntando si iba a la fiesta de Clara. Claro que sí, le había respondido esa mañana. Es mi hija. Ahora tendría que inventar alguna excusa, otra mentira más para cubrir la vergüenza de ser rechazada por mi propia sangre. Tomé mi teléfono y miré la pantalla. Un mensaje de Clara apareció justo en ese momento. Mamá, ya deposité la lista del supermercado en el chat. Necesito que pagues la cuenta del catering para mañana. Son $1,200. Y también la del salón de belleza, 300 más. Gustavo dice que su tarjeta está al límite. Leí el mensaje 2 veces. 3 veces. La ironía me golpeó como una bofetada. No era apropiada para su fiesta, pero mi dinero sí lo era. Mi apariencia avergonzaba, pero mis transferencias bancarias eran bienvenidas. Mis arrugas eran un problema, pero mis ahorros eran la solución a todos sus gastos. Durante los últimos 5 años, desde que quedé viuda, Clara había convertido mi cuenta bancaria en su fuente personal de ingresos. Primero fueron emergencias. Mamá, se nos descompuso el carro. Luego necesidades básicas. Los gastos de la casa están muy altos. Después caprichos. Vi un sofá hermoso que quedaría perfecto en la sala. Y ahora, fiestas donde yo no tenía lugar porque mi presencia no era lo suficientemente presentable. Revisé mi aplicación bancaria como había hecho tantas veces en los últimos meses, viendo cómo mis ahorros de toda una vida se evaporaban mes tras mes. Transferencias automáticas a Clara, $800 mensuales. Pagos de su tarjeta de crédito, 500 más. Gastos extras que siempre aparecían, 200 por aquí, 300 por allá. Mi pensión apenas me alcanzaba para cubrir mis propios gastos básicos, pero yo seguía diciendo que sí, siempre que sí, porque era mi hija y las madres no abandonan a sus hijos. Pero esta tarde, mientras veía la pantalla de mi teléfono solicitando otros $1,500 para una fiesta de la cual estaba excluida, algo cambió dentro de mí. No fue rabia lo que sentí. Fue algo más profundo, más silencioso, más definitivo. Fue claridad. Me levanté del sillón y fui a mi habitación. Del cajón de mi cómoda saqué una carpeta donde guardaba todos mis documentos importantes. Estados de cuenta, contratos, números de teléfono de mi banco, de mi abogada. Hacía meses que no los revisaba con atención, confiando ciegamente en que mis transferencias automáticas a Clara eran lo correcto, lo necesario, lo que una buena madre debe hacer. Pero una buena madre no merece ser humillada. Una buena madre no debe ser invisible en la vida de sus hijos excepto cuando necesitan dinero. Una buena madre tiene derecho a ser tratada con respeto, no como un cajero automático con sentimientos que se pueden herir sin consecuencias. Abrí mi laptop, algo que Clara siempre criticaba. Mamá, ¿para qué necesitas esa computadora vieja si tienes el teléfono? La necesitaba exactamente para esto, para tomar decisiones importantes sin que nadie me estuviera mirando por encima del hombro, sin que nadie me dijera que era lo mejor para mí. Entré a mi banca en línea y revisé todos los pagos automáticos que había autorizado durante estos años. Era impresionante ver la lista completa, transferencias mensuales, pagos de tarjetas que ni siquiera estaban a mi nombre, servicios de una casa donde ya no era bienvenida. Miles y miles de dólares que habían salido de mi cuenta para financiar una vida de la cual me habían excluido. Teodora me llamó justo en ese momento. Su voz alegre contrastaba con el nudo que sentía en la garganta. Lucinda, mi amor, ¿ya estás arreglándote para la fiesta? Yo ya escogí el vestido y... Teodora, la interrumpí suavemente. No voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir?
Es el cumpleaños de Clara. Clara me pidió que no fuera. Dice que mi apariencia no es adecuada. El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. Conocía a Teodora desde hace más de 40 años, y sabía exactamente qué expresión tenía su cara en este momento. La misma que pone cuando alguien dice algo tan absurdo que necesita tiempo para procesarlo. ¿Me estás hablando en serio, Lucinda? Completamente en serio. Esa niña está loca. ¿Tú has visto cómo te ves? Siempre impecable, siempre elegante. Y además, eres su madre, por el amor de Dios. Sí, Teodora. Soy su madre. La que paga sus cuentas, la que le transfiere dinero cada mes, la que soluciona sus problemas financieros. Pero aparentemente, eso no me da derecho a estar en su fiesta. Lucinda, mi amor, ven acá conmigo. Vamos a salir, vamos a cenar, vamos a... No, Teodora. Gracias, pero necesito estar sola esta noche. Necesito pensar. Colgué el teléfono y volví a la pantalla de mi computadora. Los números no mentían. En 5 años había gastado más de $50,000 en Clara y Gustavo. $50,000 de mis ahorros, de mi pensión, de mi futuro. Y la recompensa había sido esta tarde, ser rechazada como si fuera una extraña indeseable. Pero ya no más. Algo había despertado en mí esta tarde, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. La mujer que trabajó 30 años como maestra, que crió a Clara sola después de que su padre se fuera, que construyó una vida digna y respetable, esa mujer todavía vivía dentro de mí. Y esa mujer no iba a seguir siendo tratada como un estorbo conveniente. Tomé mi teléfono y le escribí a Clara. Recibí tu mensaje sobre los pagos. Mañana hablamos. No era mentira. Mañana definitivamente íbamos a hablar, pero no de la manera que ella esperaba. Por primera vez en años, me fui a dormir sin transferir dinero, sin resolver los problemas de otra persona, sin anteponer las necesidades de Clara a mi propia dignidad. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Desperté a las 6 de la mañana como siempre, pero esta vez no sentí el peso habitual en el pecho. Me preparé mi café como todos los días, pero había algo diferente en el aire, como si hubiera tomado una decisión importante y mi cuerpo ya lo supiera antes que mi mente. Mi rutina matutina era sagrada: café, revisión del teléfono, respuesta a los mensajes del grupo de WhatsApp Las Caminadoras, donde Teodora, Rita y Dora compartíamos nuestros planes del día. Pero esta mañana, antes de abrir cualquier mensaje, decidí revisar mi vida con otros ojos. Miré alrededor de mi casa. No era grande, pero era mía. La había comprado con mis propios ahorros después de trabajar 30 años en la escuela primaria Miguel Hidalgo. Cada mueble había sido elegido con cuidado, cada adorno tenía su historia. Las paredes estaban llenas de fotos, no de álbumes polvorientos como le gustaba decir a Clara, sino de marcos digitales que rotaban las imágenes. Mis viajes con las amigas, las cenas familiares de años anteriores, mis graduaciones de los cursos de computación que tomaba en el centro comunitario. Sí, a los 69 años seguía aprendiendo. Hacía 3 meses había terminado un curso de redes sociales donde aprendí a manejar Instagram y TikTok. Clara se reía cuando me veía viendo tutoriales de maquillaje en YouTube o guardando recetas en Pinterest. Mamá, esas cosas son para gente joven, me decía. Pero yo no me sentía vieja. Me sentía activa, curiosa, con ganas de vivir. Mi teléfono vibró. Era el grupo de las chicas. Teodora. Buenos días, guerreras. ¿Lisitas para la caminata? Rita. Yo sí, pero tengo que pasar primero al banco. Mi nieto me pidió ayuda para los gastos de la universidad. Dora. Ay, Rita, siempre ayudando. Yo ya les dije a mis hijos. Trabajen como yo trabajé. Era curioso cómo cada una manejaba el tema del dinero con los hijos. Rita, como yo, siempre daba. Dora era más estricta. Teodora tenía hijos que no le pedían nada porque eran exitosos profesionales. Y yo era la que más daba, siempre, sin cuestionar, sin poner límites. Les escribí: chicas, necesito hablar con ustedes hoy. Algo pasó ayer. Inmediatamente mi teléfono se llenó de mensajes privados. Teodora fue la primera. ¿Estás bien? Es por lo de Clara. No respondí de inmediato. Primero quería terminar de revisar mi situación financiera con la luz del día.
Abrí mi aplicación bancaria y volví a revisar los números. Mi pensión era de $1,200 mensuales. Mis gastos personales, 600 entre comida, servicios, medicinas y gastos menores. Me quedaban $600 cada mes para mí, para emergencias, para pequeños placeres, para ahorrar. Pero a Clara le transfería 800 mensuales automáticos, más los gastos extras que siempre surgían. Eso significaba que cada mes yo gastaba más de lo que tenía, consumiendo mis ahorros mes tras mes. En 5 años, había liquidado casi todo lo que había ahorrado durante 30 años de trabajo. Y lo más doloroso no era el dinero perdido, sino darme cuenta de que Clara nunca había preguntado si yo podía dárselo. Nunca había preguntado si me quedaba suficiente para vivir con dignidad. Simplemente asumía que mi dinero era su dinero, que mi jubilación era su fuente de ingresos, que mi futuro podía sacrificarse por su presente. Revisé los últimos mensajes que me había enviado. Todos eran solicitudes. Mamá, necesito. Mamá, ¿me puedes ayudar con? Mamá, se me terminó. ¿Cuándo había sido la última vez que me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo me había invitado a almorzar sin pedirme dinero? ¿Cuándo había mostrado interés genuino en mi vida, en mis actividades, en mis sentimientos? Me vestí para la caminata. Siempre usaba ropa deportiva de buena calidad, no porque fuera vanidosa, sino porque había aprendido que una mujer de mi edad necesita sentirse bien consigo misma. Mis zapatillas eran nuevas, compradas el mes pasado en una oferta. Mi conjunto era sencillo, pero me hacía sentir activa y vital. En el espejo me vi como realmente era, una mujer de 69 años que se cuidaba, que se respetaba, que mantenía su dignidad. Mi cabello gris estaba bien cortado. Mi piel tenía las arrugas normales de mi edad, pero estaba limpia y cuidada. ¿Qué tenía de inadecuado mi apariencia? ¿Por qué mi propia hija se avergonzaba de mí? Caminé las 6 cuadras hasta el parque donde nos reuníamos cada mañana. El ejercicio siempre me ayudaba a pensar con claridad. Teodora ya estaba esperando, con su termo de café y su cara preocupada. Lucinda, mi amor, cuéntame qué pasó exactamente. Le expliqué todo. Las palabras de Clara, la exclusión de la fiesta, los $1,500 que me pedía para pagar una celebración de la cual yo estaba prohibida. Teodora me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo. Esa niña está fuera de sus cabales, dijo finalmente. ¿Tú te has visto en el espejo? Siempre impecable. Y además, eres su madre. ¿Desde cuándo una hija excluye a su madre de su cumpleaños? Rita y Dora llegaron en ese momento y se unieron a la conversación. Cuando les conté lo sucedido, sus reacciones fueron similares: indignación, asombro, apoyo total hacia mí. Lucinda, me dijo Dora con su característica franqueza, yo te he visto dar y dar y dar. Clara trabaja. Sí, pero dice que su sueldo no les alcanza. Y Gustavo. También trabaja, pero tienen muchos gastos. ¿Qué gastos puede tener una pareja de 30 y 35 años que no puedan cubrir con 2 sueldos? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Cuáles eran exactamente los gastos de Clara y Gustavo? Vivían en un apartamento moderno en una zona cara de la ciudad. Tenían 2 autos, uno de ellos del año. Clara se hacía las uñas cada 15 días, iba al salón cada mes, compraba ropa constantemente. Gustavo jugaba golf los fines de semana y tenía membresías en clubes deportivos. No eran gastos básicos. Eran gastos de un estilo de vida que ellos no podían costear solos, pero que mantenían gracias a mi dinero. Dora tiene razón, dijo Rita. Yo ayudo a mis nietos con la universidad porque es una inversión en su futuro. ¿Pero tú qué estás financiando? ¿El futuro de Clara o sus caprichos del presente? Comenzamos nuestra caminata de 5 kilómetros como cada mañana, pero la conversación continuó. Por primera vez en años, estaba hablando honestamente sobre mi relación con Clara, sin justificar sus comportamientos, sin minimizar mis sentimientos. Lucinda, me dijo Teodora mientras caminábamos por la avenida principal, yo crié 3 hijos sola después de que mi esposo murió. Trabajé doble turno durante años. Los apoyé cuando eran estudiantes, cuando empezaron sus carreras, cuando tuvieron dificultades reales. Pero llegó un momento en que tuve que decirles, ustedes ya son adultos, yo ya cumplí mi parte, ahora construyan su propia vida. ¿Y cómo reaccionaron? Al principio protestaron, pero después entendieron.
¿Y sabes qué pasó? Se hicieron más responsables, más independientes, más exitosos. Y sobre todo, me empezaron a valorar como persona, no como fuente de dinero. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el recorrido. Al final de la caminata, cuando nos despedíamos, Rita me tocó el brazo. Lucinda, tú tienes derecho a vivir tu propia vida. Tienes derecho a disfrutar tu dinero, a viajar, a consentirte, a decir que no. No eres la empleada de Clara, eres su madre. Y las madres merecen respeto, no humillación. Regresé a casa con una sensación extraña en el pecho. Era como si hubiera estado viviendo una vida que no me pertenecía, cumpliendo un rol que alguien más había escrito para mí. Pero yo no tenía que ser la madre sacrificada que se quedaba sin nada con tal de que su hija tuviera todo. Podía ser la madre que enseñaba límites, que exigía respeto, que vivía con dignidad. Revisé mi teléfono. Clara me había enviado 5 mensajes durante mi caminata, todos relacionados con dinero. Confirmación de los pagos de ayer, una nueva lista de gastos, la solicitud de que agregara a Gustavo como beneficiario de mi seguro de vida. Por primera vez en años, no respondí inmediatamente. Guardé el teléfono y me preparé otro café. Tenía mucho que pensar y, por primera vez, tiempo para hacerlo sin prisa, sin presión, sin culpa. El teléfono siguió vibrando toda la mañana. Clara había pasado de los mensajes educados a los urgentes, después a los demandantes. Cada notificación era como un pequeño jalón en mi conciencia, recordándome el patrón que había establecido durante años. Ella pedía, yo daba, sin preguntas, sin demoras. Mamá, ¿viste mis mensajes? Mamá, necesito que confirmes los pagos hoy porque el catering me está presionando. Mamá, ¿estás bien? No es normal que no respondas. Mamá, Gustavo dice que mejor vayas al banco en persona porque a veces las transferencias se demoran. Esa última frase me hizo reír con amargura. Gustavo, el hombre que nunca me dirigía la palabra directamente, que apenas me saludaba cuando llegaba a mi casa, que se sentaba en mi sala como si fuera la suya, ahora tenía opiniones sobre cómo debía manejar mi dinero. Me serví un segundo café y me senté en mi computadora. Decidí hacer algo que nunca había hecho, revisar sistemáticamente todos los gastos que había cubierto para Clara en los últimos 2 años. Si iba a tomar una decisión importante, necesitaba tener todos los datos. Abrí una hoja de cálculo, algo que había aprendido en mis clases de computación. Los números fueron apareciendo uno por uno, mes por mes, y el panorama que se reveló me dejó sin aliento. Transferencias mensuales automáticas. $800 por 24 meses igual a $19.200. Pagos de emergencia, reparación del auto de Clara, 1.200, emergencia médica de Gustavo, 800, depósito del apartamento nuevo, 2.000, muebles para la sala, 1.500, vacaciones en Cancún, 2.200, reparación del aire acondicionado, 600, curso de inglés de Clara, 900. Gastos de fiestas y celebraciones, cumpleaños del año pasado, 1.000, Día de las Madres, 300, aniversario de Clara y Gustavo, 600, Navidad pasada, 1.200, baby shower de su amiga, 400. Gastos menores que se habían vuelto constantes. Cenas en restaurantes cuando no tenían dinero para cocinar, gasolina cuando se les acabó el presupuesto, ropa cuando había ofertas que no podían desperdiciar, regalos para amigos cuando no podían llegar con las manos vacías. El total era escalofriante. Más de $30.000 en 2 años. $15.000 anuales. $1.250 mensuales en promedio. Más de lo que yo tenía de ingresos. Y lo peor no era la cantidad, sino darme cuenta de que Clara había convertido cada aspecto de mi vida en una fuente de financiamiento. Mi cumpleaños se había vuelto una oportunidad para pedirme que me regalara pagando sus deudas. El Día de las Madres se había transformado en una cena donde ella elegía el restaurante más caro y luego olvidaba su tarjeta. La Navidad era una lista de regalos que yo debía comprar para sus amigos y familiares políticos. Mi teléfono sonó. Era Clara llamando directamente. Mamá, ¿por qué no respondes mis mensajes? Estoy preocupada. Su voz sonaba tensa, pero no detecté preocupación genuina, sino ansiedad por no obtener la respuesta que esperaba. Estoy bien, Clara. Solo estoy ocupada. ¿Ocupada con qué? Es jueves por la mañana. La pregunta me molestó profundamente. Como si mi tiempo no tuviera valor,
como si mi vida fuera tan vacía que no pudiera tener ocupaciones legítimas. Tengo mis actividades, hija. Bueno, pero necesito que hagas las transferencias hoy. El catering me está presionando y... Clara, la interrumpí suavemente. Necesito que hablemos. Estamos hablando, mamá. ¿Puedes hacer las transferencias, sí o no? Sobre eso precisamente quiero hablar contigo. ¿Puedes venir a la casa esta tarde? Hubo una pausa. Clara no estaba acostumbrada a que yo pidiera reuniones, a que yo pusiera condiciones. No puedo, mamá. Tengo 1000 cosas que hacer para mañana. Además, Gustavo va a llegar temprano y tenemos que organizar todo para la fiesta. La fiesta a la que no estoy invitada. Mamá, ya hablamos de eso ayer. No es que no estés invitada, es que mi apariencia no es adecuada. Sí, lo recuerdo perfectamente. Otro silencio incómodo. Mira, mamá, no empecemos con dramas. ¿Puedes hacer las transferencias o necesitas que Gustavo vaya a ayudarte con el banco? Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Gustavo, yendo a ayudarme con mi propio dinero. Como si fuera una anciana incapaz de manejar sus finanzas, como si necesitara supervisión masculina para tomar decisiones sobre mis propios ahorros. No necesito ayuda de Gustavo ni de nadie, Clara. Sé perfectamente cómo manejar mi dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que necesitamos hablar sobre toda esta situación. Sobre las transferencias, sobre los gastos, sobre todo. ¿Hablar sobre qué, mamá? Tú me ayudas porque quieres, porque eres mi madre. Nadie te obliga. Tenía razón en una cosa, nadie me obligaba. Pero tampoco nadie me había explicado que ayudar a mi hija significaba vaciar mis ahorros para mantener un estilo de vida que ella no podía costear. Nadie me había dicho que ser buena madre implicaba ser invisible cuando mi presencia era inconveniente. Clara, en 30 años de trabajo ahorré todo lo que pude para tener una vejez digna. En 5 años he gastado casi todo eso ayudándote. Ay, mamá, no exageres. Además, cuando yo era niña tú también gastabas en mí. Cuando eras niña era mi responsabilidad. Tenías 8 años, no 30. ¿Y qué quieres decir con eso? Quiero decir que necesitamos establecer límites. La palabra límites pareció caerle como un balde de agua fría. ¿Límites? Mamá, soy tu única hija. Ahora vas a ponerte egoísta. Ahí estaba, la manipulación emocional que conocía tan bien. Cualquier intento mío de proteger mi futuro financiero se convertía automáticamente en egoísmo. Cualquier cuestionamiento se transformaba en falta de amor maternal. No es egoísmo, Clara. Es supervivencia. ¿Supervivencia? Por favor, mamá, no seas dramática. Vives bien, tienes tu casa, tienes tu pensión. Tengo mi casa porque la pagué trabajando 30 años. Y mi pensión la estoy gastando manteniéndote. Nadie te pide que me mantengas. Me ayudas con algunas cosas cuando puedes. Clara, te transfiero $800 mensuales automáticos, más todos los gastos extras. Eso no es, algunas cosas cuando puedo. Eso es más de lo que gano. Hubo un silencio largo. Por primera vez en años, había puesto números específicos sobre la mesa, había cuantificado exactamente cuánto estaba dando. Bueno, mamá, si piensas que es mucho, podemos reducirlo un poco. Pero ahora necesito que hagas los pagos de la fiesta porque ya confirmé todo. ¿Un poco? Clara, necesito reducirlo mucho. Necesito que entiendas que no puedo seguir así. ¿Seguir cómo? Ayudando a tu hija cuando la necesita. Qué raro. Porque todas mis amigas dicen que sus madres siempre están ahí para apoyarlas. Otra vez la comparación con otras madres, otra vez la culpa, otra vez la manipulación sutil que convertía mi necesidad legítima de estabilidad financiera en un defecto de carácter. Clara, las otras madres no excluyen a sus hijas de sus fiestas por tener apariencia inadecuada, punto. Ay, mamá, otra vez con lo mismo. Ya te expliqué que... No me explicaste nada. Me dijiste que mi apariencia no era adecuada para tu fiesta, pero mi dinero sí lo es. ¿No te parece contradictorio? Son cosas diferentes, mamá. No.
Clara, no son cosas diferentes. O soy tu madre y me tratas como tal en todos los aspectos, o no soy tu madre y no me pides dinero como si lo fuera. Estás siendo muy injusta. ¿Injusta? Yo soy la injusta. Colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida adulta, colgué una llamada de Clara a mitad de conversación. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo o culpa, sino de algo parecido a la liberación. Inmediatamente el teléfono comenzó a sonar otra vez. Clara llamando insistentemente. Dejé que sonara hasta que se fuera al buzón de voz. Después vinieron los mensajes de texto, cada uno más urgente que el anterior. Mamá, se cortó la llamada. Mamá, contesta. Mamá, no podemos pelear justo ahora, necesito resolverlo de mañana. Mamá, Gustavo dice que está dispuesto a hablar contigo para aclarar las cosas. Esa última línea me hizo reír a pesar de todo. Gustavo, dispuesto a hablar conmigo para aclarar la situación financiera. Como si él fuera el mediador entre Clara y yo, como si tuviera algún derecho a opinar sobre cómo yo manejaba mi dinero. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio para pensar, para procesar lo que acababa de pasar, para decidir qué iba a hacer a continuación. Por primera vez en 5 años, había dicho que no. Había puesto mi bienestar por encima de los deseos de Clara. Y aunque me sentía nerviosa por las consecuencias, también me sentía aliviada. Era como si hubiera estado aguantando la respiración durante años y finalmente me hubiera permitido exhalar. Pasé toda la tarde con el teléfono apagado, algo que no había hecho en años. El silencio de mi casa se sentía extraño al principio, pero gradualmente se volvió tranquilizador. Sin las constantes notificaciones de Clara pidiendo dinero, sin las llamadas urgentes por gastos que siempre aparecían de la nada, pude finalmente pensar con claridad. Me preparé una cena ligera y me senté en mi terraza con una taza de té. Mi casa tenía una vista modesta pero bonita hacia el parque del barrio, donde algunas familias paseaban con sus niños. Observé a una abuela jugando con su nieta en los columpios, las dos riéndose, disfrutando genuinamente de su tiempo juntas. ¿Cuándo había sido la última vez que Clara y yo pasamos tiempo juntas, sin que de por medio hubiera una solicitud de dinero? Cuando encendí el teléfono a las 8 de la noche, tenía 17 llamadas perdidas y 28 mensajes. Clara había pasado por todas las fases: preocupación fingida, urgencia, frustración, manipulación emocional y finalmente, amenaza velada. Mamá, estoy preocupada, ¿estás bien? Mamá, necesito que me contestes, es urgente. Mamá, el catering me va a cancelar si no pago hoy. Mamá, no entiendo por qué estás actuando así. Mamá, Gustavo dice que tal vez debería ir a la casa a revisar que estés bien. Mamá, no es justo que me hagas esto justo antes de mi cumpleaños. Mamá, si no me ayudas ahora, voy a tener que cancelar todo y voy a quedar como una idiota con todos mis amigos. Mamá, ¿de verdad vas a arruinar mi cumpleaños por un berrinche? Y finalmente, mamá, si no me contestas en 1 hora, Gustavo va a ir a la casa. Estamos preocupados. Leí todos los mensajes 2 veces. La progresión era fascinante y reveladora. Clara había comenzado con la preocupación maternal tradicional, pero cuando eso no funcionó, había escalado rápidamente hacia la culpa, la manipulación y finalmente la intimidación. ¿Gustavo viniendo a mi casa? ¿Con qué derecho? ¿Para hacer qué exactamente? ¿Para exigirme que transfiera dinero inmediatamente? ¿Para tratarme como una anciana confundida que necesitaba supervisión? Era asombroso cómo Clara había logrado invertir los roles. Yo, que había sido humillada y excluida de su fiesta, ahora era la villana por no financiar inmediatamente esa misma fiesta. Yo, que había dedicado 5 años de mi jubilación a sostener económicamente a una pareja de adultos, ahora era la egoísta por querer poner límites. Decidí responder, pero no como Clara esperaba. Clara, estoy perfectamente bien. He estado reflexionando sobre nuestra conversación de esta mañana y he tomado algunas decisiones importantes. Mañana hablamos. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué decisiones? Mamá, por favor no hagas nada loco. Solo necesito los pagos para mañana y después podemos hablar de lo que quieras. Lo que quieras. Como si mis preocupaciones fueran caprichos menores que se podían posponer indefinidamente, como si mi estabilidad financiera fuera menos importante que su fiesta. No respondí.
En lugar de eso, fui a mi habitación y saqué una caja que tenía guardada en el closet. Contenía todos los documentos importantes de mi vida: escritura de la casa, pólizas de seguro, estados de cuenta antiguos, fotos familiares. Entre todo eso, encontré lo que buscaba: una carpeta con los documentos de cuando Clara era adolescente. Reportes escolares donde los maestros elogiaban su inteligencia, pero mencionaban su tendencia a manipular situaciones para obtener lo que quería. Notas que yo había escrito a mí misma sobre conversaciones difíciles que habíamos tenido. Cartas que Clara me había escrito pidiendo perdón después de episodios de mal comportamiento, prometiendo cambiar, prometiendo ser más considerada. Los patrones habían estado ahí desde siempre. Clara tenía un talento natural para hacer que otras personas se sintieran responsables de sus problemas y culpables por no solucionárselos. Había perfeccionado esta habilidad durante la adolescencia y ahora, a los 30 años, la usaba con una precisión quirúrgica. Mi teléfono sonó. Era una videollamada de Clara. Contesté porque sabía que esta conversación era inevitable. Su cara apareció en la pantalla, e inmediatamente noté que había estado llorando. Pero no era el llanto genuino de una persona herida, era el llanto calculado de alguien que sabe exactamente qué expresión facial necesita usar para obtener el resultado deseado. Mamá, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Hacerte qué, Clara? Castigarme. Hacerme sufrir. Arruinar mi cumpleaños. No te estoy castigando. Estoy protegiendo mi futuro financiero. Pero es mi cumpleaños, mamá. Solo una vez al año. No puedes hacer este último esfuerzo y después vemos cómo ajustamos las cosas. Clara, eso es exactamente lo que dijiste el año pasado. Y el anterior. Y el anterior. Siempre hay una ocasión especial, siempre hay una emergencia, siempre hay una razón por la cual, después, vamos a hablar de límites. Es que esta vez es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Porque ya invité a todos mis amigos. Porque ya contraté todo. Porque si cancelo ahora voy a quedar como una mentirosa. Clara, tú contrataste servicios que no podías pagar sin preguntarme primero si yo podía ayudarte. Esa fue tu decisión. Pero siempre me ayudas, mamá. ¿Por qué esta vez es diferente? Porque esta vez me dijiste que mi apariencia no es adecuada para tu fiesta. Porque esta vez me dejaste muy claro que no soy bienvenida como persona, solo como fuente de financiamiento. Clara se quedó callada por un momento, y pude ver en sus ojos que estaba calculando su próxima estrategia. Mamá, ya te dije que eso fue, que no me expresé bien. Tú sabes que yo te quiero. ¿Me quieres? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy, qué me duele, qué me preocupa? Yo siempre te pregunto cómo estás. No, Clara. Siempre me preguntas si estoy bien para asegurarte de que puedo ayudarte con lo que necesitas. Es diferente. Estás siendo muy cruel, mamá. ¿Cruel? Clara, en 5 años he gastado más de $50,000 ayudándote. ¿Sabes cuánto es eso? Es más de 4 años de mi pensión. Es casi todo lo que ahorré trabajando 30 años. Pero yo nunca te pedí que llevaras la cuenta. ¿Nunca me pediste que llevara la cuenta? Clara, es mi dinero. Por supuesto que llevo la cuenta. Pero eres mi madre. Las madres no llevan cuentas con sus hijos. Las madres tampoco merecen ser humilladas por sus hijos. Yo no te humillé. Me dijiste que mi apariencia no era adecuada para estar en tu fiesta. ¿Cómo le llamas a eso? Clara suspiró dramáticamente, como si yo fuera una niña difícil que se niega a entender algo obvio. Mamá, no es personal. Es que mis amigos son diferentes. Son más jóvenes, más modernos. Tú no te sentirías cómoda. ¿Quién decide si me siento cómoda o no? ¿Tú o yo? Pero es que... Clara, la verdad es muy simple. No me quieres en tu fiesta porque te avergüenzas de mí. Pero sí quieres mi dinero porque lo necesitas. ¿No te parece hipócrita? No es hipócrita, es complicado. No, no es complicado. Es muy simple. O me tratas como tu madre en todos los aspectos, o no me pides dinero como si lo fuera. Me estás dando un ultimátum.
Te estoy poniendo límites que debí poner hace años. ¿Y si no acepto tus límites? Entonces tendrás que financiar tu propia vida. Clara me miró fijamente a través de la pantalla. Por primera vez en años, pude ver miedo real en sus ojos. No miedo por mi bienestar o por nuestra relación, sino miedo por perder su fuente de ingresos. Mamá, no puedes hacerme esto. ¿Por qué no puedo? Porque soy tu hija. Porque me necesitas. Porque sin mí estaría sola. Esa última frase me golpeó como una bofetada. Clara creía genuinamente que yo la necesitaba más de lo que ella me necesitaba a mí. En su mente, ella me estaba haciendo un favor al permitirme ser útil para ella. Clara, yo no estoy sola. Tengo amigas, tengo actividades, tengo una vida. Lo que no tengo es una relación sana con mi hija. Tenemos una relación perfecta, mamá. Siempre nos hemos llevado bien. Nos llevamos bien porque yo siempre digo que sí a todo lo que me pides. Eso no es una relación, Clara. Eso es una transacción comercial. Estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Dime una cosa que hayas hecho por mí en el último año que no involucrara dinero de mi parte. Clara abrió la boca para responder, pero se quedó callada. Pude ver cómo su mente trabajaba, buscando algún ejemplo, alguna ocasión en la que hubiera sido generosa conmigo sin recibir algo a cambio. Te llamo seguido. Me llamas cuando necesitas dinero. Te invité a cenar el Día de las Madres. Y yo pagué la cuenta. Pero fue mi idea. Clara, elegiste el restaurante más caro de la ciudad y después, olvidaste tu cartera. Eso fue un accidente. Un accidente que pasa cada vez que salimos juntas. Otro silencio largo. Clara finalmente había entendido que esta conversación no iba a terminar como todas las anteriores, con mi capitulación automática ante sus demandas. Mamá, ¿qué quieres que haga? ¿Que cancele mi cumpleaños? ¿Que les diga a todos mis amigos que mi madre se negó a ayudarme? Quiero que aprendas a vivir con lo que puedes pagar. Quiero que me trates con respeto. Y quiero que entiendas que mi dinero no es tu derecho adquirido. ¿Y si no puedo pagar la fiesta? Entonces la cancelas o buscas otra forma de pagarla. No hay otra forma, mamá. Tú lo sabes. Claro que hay otras formas. Pueden hacer una reunión más sencilla. Pueden pedirle dinero prestado al banco. Gustavo puede vender su membresía del club de golf. Tú puedes vender algunas de las joyas que te he comprado. Hay muchas opciones que no implican vaciar los ahorros de tu madre. Clara se quedó completamente callada. Era evidente que nunca había considerado la posibilidad de hacer sacrificios personales para costear sus propios gastos. Mamá, por favor. Solo esta vez más. No, Clara. Esta vez no. Colgué la videollamada y apagué el teléfono otra vez. Mi corazón latía rápidamente, pero por primera vez en años, no era de ansiedad o culpa. Era de determinación. Había cruzado una línea que no sabía si podría volver a cruzar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía como yo misma. Desperté el viernes con una sensación extraña en el estómago. Era el día del cumpleaños de Clara, pero por primera vez en 30 años, no había preparado nada especial para ella. No había transferido dinero, no había comprado regalo adicional, no había hecho los pagos que me había solicitado. Me preparé mi café matutino y encendí el teléfono. Tenía 13 llamadas perdidas de Clara, 5 de Gustavo, y sorprendentemente, 2 de números que no reconocía. Los mensajes de texto eran cada vez más desesperados. Mamá, el catering me canceló. Necesito el dinero ya. Mamá, mis amigos empezaron a preguntar qué pasó con la fiesta. Mamá, Gustavo tuvo que empeñar su reloj para pagar una parte, pero no alcanza. Mamá, por favor, no me hagas esto en mi cumpleaños. Pero fue el mensaje de Gustavo el que me hizo tomar la decisión final. Lucinda, necesitamos hablar. Clara está muy mal por tu actitud. Como su esposo, no puedo permitir que la hagas sufrir así. Voy a tu casa a las 10 de la mañana. Como su esposo, no podía permitir que yo hiciera sufrir a Clara. Un hombre que vivía de mi dinero, que nunca había trabajado tiempo completo en los 5 años que llevaba con mi hija, que se las daba de protector mientras yo pagaba su estilo de vida. Miré el reloj.
Eran las 9 de la mañana. En una hora, Gustavo estaría tocando mi puerta, probablemente para intimidarme o para explicarme por qué debía seguir financiando sus gastos. Pero yo ya había tomado mi decisión durante la noche de insomnio. Abrí mi laptop y entré a la banca en línea. Era hora de actuar. Primero, cancelé todas las transferencias automáticas a Clara. $800 mensuales que ya no saldrían de mi cuenta el primero de cada mes. Después, bloqueé las 2 tarjetas de crédito adicionales que había sacado a mi nombre para emergencias de Clara. Finalmente, cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias. Cada clic del mouse era liberador. Era como cortar hilos invisibles que me habían mantenido atada durante años, drenando mi energía y mis ahorros sin que me diera cuenta de cuánto había perdido. Después llamé a mi banco directamente. Buenos días. Habla Lucinda Gallés. Necesito reportar que mis tarjetas adicionales pueden estar siendo usadas sin mi autorización. Por supuesto, señora Gallés. ¿Puede confirmarme los últimos 4 dígitos de su tarjeta principal? Después de las verificaciones de seguridad correspondientes, el ejecutivo me ayudó a cancelar definitivamente las tarjetas adicionales y a establecer alertas de seguridad en mi cuenta principal. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí. Quiero cambiar los beneficiarios de mi cuenta de ahorros y mi seguro de vida. Era una decisión que había estado posponiendo, pero las amenazas veladas de Gustavo me habían convencido de que era necesaria. Clara había demostrado que me veía más como una fuente de dinero que como una persona. No iba a permitir que esa actitud continuara después de mi muerte. A las 9:45, Teodora me llamó. Buenos días, guerrera. ¿Cómo amaneciste después de todo lo de ayer? Mejor de lo que esperaba. De hecho, acabo de tomar algunas decisiones importantes. ¿Qué tipo de decisiones? Cancelé todas las transferencias automáticas a Clara. Bloqueé las tarjetas adicionales. Cambié contraseñas. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Dios mío, Lucinda. ¿En serio? ¿En serio? Y te digo más. Gustavo viene para acá en 15 minutos para hablar conmigo sobre mi actitud hacia Clara. ¿Gustavo? El que no trabaja. El mismo que vive de mi dinero, pero se siente con derecho a regañarme por no dárselo más rápido. Lucinda, mi amor, ¿quieres que vaya para allá? No me gusta que ese hombre vaya a tu casa a intimidarte. No, Teodora. Necesito manejar esto sola. Pero gracias. A las 10 en punto exacto, Gustavo tocó mi puerta. Lo vi por la ventana. Tenía la mandíbula tensa y caminaba como si fuera el dueño del lugar. Esperé unos segundos antes de abrir. Buenos días, Gustavo. Lucinda, tenemos que hablar. Adelante. Se sentó en mi sala sin ser invitado, en el sillón que siempre ocupaba cuando venía a comer los domingos. Su lenguaje corporal era el de alguien que se sentía con autoridad para dirigir la conversación. Clara está destrozada. No ha parado de llorar desde ayer. Lamento que esté triste. ¿Lamentas que esté triste? Lucinda, tú causaste esto. Es su cumpleaños y por tu berrinche tuvo que cancelar su fiesta. ¿Mi berrinche? Sí, tu berrinche. Clara me contó toda la conversación. Estás molesta porque no te invitó a una fiesta de jóvenes. Era obvio que no ibas a estar cómoda ahí. ¿Era obvio para quién? ¿Para ti o para mí? Para cualquier persona con sentido común. Gustavo, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Por qué? ¿Y piensas que 35 años te da derecho a decidir qué es lo mejor para una mujer de 69? No es eso, Lucinda. Es que estás reaccionando de forma exagerada. ¿Exagerada? Proteger mis ahorros es exagerado. Nadie está atacando tus ahorros. Clara solo necesitaba ayuda para una ocasión especial. Gustavo, en 5 años he gastado más de $50,000 en ustedes dos. ¿Te parece poco? Pero eres su madre. Es normal que la ayudes. ¿Normal? Es normal que un hombre de 35 años viva del dinero de la madre de su esposa. La pregunta lo incomodó visiblemente. Yo trabajo. ¿Medio tiempo en el call center? Eso cubre tus gastos de golf y tu membresía del club.
Mis gastos personales no son tu problema. Exacto, Gustavo. Tus gastos personales no son mi problema. Ni los tuyos ni los de Clara. Se levantó del sillón, claramente frustrado porque la conversación no estaba yendo como había planeado. Lucinda, Clara es tu única hija. Cuando seas mayor y necesites ayuda, ella va a estar ahí para ti. ¿Ah, sí? ¿Cómo estuvo ahí para mi cumpleaños? ¿Cómo está ahí cuando me siento sola? ¿O solo va a estar ahí cuando necesite algo de mí? Estás siendo injusta. Gustavo, voy a ser muy clara contigo. Ya cancelé todas las transferencias automáticas. Ya bloqueé las tarjetas adicionales. Clara va a tener que aprender a vivir con lo que ustedes dos pueden ganar. No puedes hacer eso. ¿No puedo? Es mi dinero, Gustavo. Puedo hacer exactamente lo que quiera con él. Clara va a quedar devastada. Clara va a aprender a ser independiente, como cualquier adulta de 30 años debería ser. ¿Y si necesitamos ayuda para algo importante? ¿Cómo qué? No sé, una emergencia médica, una emergencia del auto. Para eso existen los seguros médicos y el ahorro personal. Gustavo me miró con una expresión que nunca le había visto, pánico real. Por primera vez se daba cuenta de que la fuente de ingresos que había dado por sentada durante 5 años se estaba cerrando definitivamente. Lucinda, sé razonable. No puedes cortar todo de un día para otro. ¿No puedo? Observa cómo lo hago. Se dirigió hacia la puerta, pero se volteó antes de salir. Clara tenía razón sobre ti. Te has vuelto amargada y egoísta. ¿Sabes qué, Gustavo? Prefiero ser amargada y egoísta con dinero en el banco, que generosa y pobre sosteniendo a 2 adultos que no me valoran. Cerré la puerta detrás de él y me recosté contra ella. Mi corazón latía rápidamente, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Por primera vez en 5 años, había defendido mi dinero, mi futuro y mi dignidad. Y se sentía extraordinario. Después de que Gustavo se fue, sentí una calma extraña. Era como si hubiera estado reteniendo el aliento durante años y finalmente pudiera respirar. Me preparé otro café y me senté en mi terraza, observando el parque donde las familias disfrutaban del viernes por la mañana. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Clara, por supuesto. No contesté. Después Gustavo. Tampoco. Luego un número desconocido que probablemente era algún amigo de Clara enviado a presionarme. Silencié el teléfono y decidí hacer algo que no había hecho en años. Vivir un día completo sin preocuparme por los problemas financieros de mi hija. Me duché con calma, me vestí con mi ropa más bonita y salí de casa. Primera parada, el banco, para confirmar en persona todos los cambios que había hecho online. El ejecutivo me atendió con profesionalismo y me entregó los documentos que confirmaban la cancelación de todas las transferencias automáticas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla, señora Gallés? Sí. Quiero abrir una cuenta de ahorro separada y transferir dinero ahí cada mes. Una cantidad que no pueda tocar fácilmente. Excelente idea. ¿Cuánto le gustaría ahorrar mensualmente? $500. Era menos de lo que le daba a Clara cada mes, pero más de lo que había logrado ahorrar en 5 años. El ejecutivo procesó todo rápidamente y me entregó la documentación. Su nueva cuenta estará activa en 24 horas. Salí del banco sintiéndome como una persona nueva. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones financieras para proteger mi futuro, no para resolver los problemas del presente de otra persona. Mi siguiente parada fue el salón de belleza. Había cancelado mi cita de la semana anterior porque Clara necesitaba dinero urgentemente para no sé qué emergencia. Pero hoy era viernes, tenía tiempo, y merecía consentirme. Lucinda, qué gusto verte, me saludó Marisol, mi estilista de siempre. Lo de siempre. No. Hoy quiero algo diferente. Algo que me haga sentir renovada. Me cortó el cabello un poco más corto, me hizo mechas sutiles que iluminaron mi rostro, y me aplicó un maquillaje más moderno del que usualmente usaba. Cuando me vi en el espejo, no pude evitar sonreír. Me veía bien. Me veía como una mujer de 69 años que se cuidaba y se valoraba. Te ves hermosa, me dijo Marisol. ¿Hay alguna ocasión especial? Sí, le respondí.
Estoy celebrando mi independencia. Mientras caminaba de regreso a casa, mi teléfono vibró constantemente. Decidí revisarlo en un café cercano. Tenía 28 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La mayoría de Clara, algunos de Gustavo, y varios de números desconocidos. Los mensajes habían evolucionado durante el día. Mañana, mamá, por favor recapacita. Mediodía, mamá, ya tuve que cancelar todo. Estoy humillada. Tarde, mamá, mis amigas piensan que eres una persona horrible. Noche, mamá, Gustavo dice que le dijiste cosas muy feas. Y finalmente, mamá, ya sé que estás molesta, pero no puedes castigarme para siempre. Necesitamos hablar. También había mensajes de Gustavo. Lucinda, Clara está muy mal. Esto tiene que parar. Y sorprendentemente, mensajes de números que no reconocía, probablemente amigas de Clara. Señora, su hija está muy triste, debería llamarla. Lucinda, Clara nos contó lo que pasó, qué pena que sea así con su propia hija. Me reí al leer ese último. Clara había montado toda una campaña de presión social, contándole a sus amigas su versión de los eventos para que me contactaran y me hicieran sentir culpable. Era exactamente el tipo de manipulación que había perfeccionado durante años. Pero hoy, por primera vez, no me afectó. Porque finalmente entendía que no era mi responsabilidad manejar las emociones de Clara, ni resolver sus problemas financieros, ni garantizar que nunca se sintiera incómoda o decepcionada. Decidí llamar a Teodora. Lucinda, ¿cómo te fue con Gustavo? Mejor de lo que esperaba. Le dejé muy claro que se acabó el banco de mamá. ¿En serio? ¿Cómo reaccionó? Como era de esperarse. Intentó intimidarme, después manipularme, después hacerme sentir culpable. Pero no funcionó. ¡Qué bueno! ¿Y Clara? Clara está pasando por todas las fases del duelo financiero. Negación, ira, negociación. Supongo que eventualmente llegará a la aceptación. ¿Y tú cómo te sientes? Liberada. Teodora, acabo de salir del salón. Me corté el cabello, me hice mechas. Me veo espectacular. ¡Ay, qué emoción! Mándame una foto. Te voy a mandar algo mejor. ¿Quieres que vayamos a cenar esta noche? Yo invito. ¿Tú invitas? Lucinda, ¿qué te pasó? Estás muy rara. Me pasó que dejé de gastar mi dinero en los caprichos de Clara y ahora puedo gastarlo en mí misma. Vámonos. ¿A dónde quieres ir? Al restaurante italiano del centro. El Caro, donde Clara siempre quería ir pero yo no podía permitírmelo porque acababa de pagarle algo. Perfecto. Nos vemos a las 8. Después de colgar con Teodora, caminé lentamente hacia mi casa. Era una tarde hermosa, y por primera vez en años, podía disfrutarla sin el estrés constante de preocuparme por el próximo gasto imprevisto de Clara. Cuando llegué a casa, encontré dos cosas en mi puerta, un ramo de flores marchitas, aparentemente llevaban ahí varias horas bajo el sol, y una nota de Clara escrita a mano. Mamá, sé que estás molesta conmigo, pero no entiendo por qué me castigas así. Soy tu única hija y siempre te he querido mucho. Lamento si mis palabras te lastimaron, pero no era mi intención. Por favor, no arruines nuestra relación por un malentendido. Te necesito. Te amo. Clara. Leí la nota 2 veces. Era un texto perfectamente calculado, una disculpa que no admitía culpa real, una declaración de amor que sonaba a chantaje emocional, y una súplica que ponía la responsabilidad de arruinar la relación en mí, no en ella. Lo más revelador era lo que no decía la nota. No mencionaba el dinero directamente, pero todo el contexto era sobre eso. No reconocía que me había humillado al excluirme de su fiesta. No prometía cambios reales en su comportamiento. Solo me pedía que volviera a ser la madre conveniente que no ponía límites. Guardé la nota en un cajón y tiré las flores marchitas a la basura. Después me preparé para mi cena con Teodora, escogiendo un vestido que me hacía sentir elegante y segura. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada se veía renovada, digna, en control de su propia vida. Por primera vez en años, me gustó lo que vi. Apagué el teléfono otra vez y salí de casa. Esta noche iba a cenar en un restaurante caro, iba a brindar con mi mejor amiga,
y lo más importante, iba a pagar con mi propio dinero, dinero que ya no estaba comprometido para resolver los problemas de otra persona. La sensación de libertad era embriagadora. La cena con Teodora fue exactamente lo que necesitaba. Nos sentamos en la mejor mesa del restaurante italiano, pedimos vino, y por primera vez en años pude relajarme completamente sin revisar mi teléfono cada 5 minutos esperando alguna nueva emergencia financiera de Clara. Lucinda, te juro que te ves 10 años más joven, me dijo Teodora mientras brindábamos. Es como si hubieras recuperado algo que habías perdido. Recuperé mi dignidad, le respondí. Y mi cuenta bancaria. Nos reímos durante toda la cena. Hablamos de nuestros planes de viaje, de las clases de baile que queríamos tomar, de todo lo que habíamos estado posponiendo. Por primera vez en años, mi futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Cuando regresé a casa a las 11 de la noche, encontré a Clara sentada en los escalones de mi entrada. Se veía demacrada, había estado llorando, y tenía toda la apariencia de una víctima. Pero yo ya conocía esa actuación. Mamá, gracias a Dios que llegaste. Estaba muy preocupada. ¿Preocupada por qué, Clara? No contestabas el teléfono. Pensé que te había pasado algo. Estaba cenando con Teodora. ¿Cenando? ¿En qué restaurante? En Bella Vista. La expresión de Clara cambió inmediatamente. Bella Vista era el restaurante donde siempre había querido celebrar su aniversario, pero que era muy caro para que ella y Gustavo pagaran. ¿Bella Vista? Mamá, ese lugar es carísimo. Lo sé. La cena estuvo deliciosa. Pero si no tienes dinero para ayudarme con mis gastos, ¿cómo puedes permitirte cenar ahí? Clara, sí tengo dinero. Tengo dinero para vivir mi propia vida. Lo que no tengo es dinero para financiar la tuya. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Y ahí está exactamente el problema. Clara se levantó de los escalones y me siguió hacia la puerta. Mamá, necesitamos hablar en serio. Estoy de acuerdo. Pasa. Nos sentamos en la sala, pero esta vez yo me quedé de pie. Había aprendido que la posición física importa en las conversaciones difíciles, y no quería que Clara sintiera que tenía control sobre la situación. Mamá, sé que estás molesta conmigo, pero creo que estás exagerando. ¿Exagerando cómo? Cancelar todas las transferencias, bloquear las tarjetas. Es muy extremo. ¿Extremo? Clara, en 5 años te he dado más de $50,000. ¿Eso no te parece extremo? Pero yo nunca te pedí tanto. Ah, ¿no? ¿Quieres que revisemos juntas todos los mensajes donde me pides dinero? No, mamá. Lo que quiero es que seamos razonables. Perfecto. Seamos razonables. ¿Cuánto ganas tú al mes? ¿Por qué me preguntas eso? Porque quiero entender cómo una mujer de 30 años no puede costear su propia vida. Gano $1,400. ¿Y Gustavo? 1,200. Perfecto. $2,600 mensuales entre los dos. ¿En qué gastan esa cantidad que necesitan otros 800 míos cada mes? Clara se quedó callada por un momento. Los gastos son muy altos, mamá. ¿Qué gastos? Dense ejemplos específicos. La renta del apartamento es $1,000. Perfecto. Les quedan 1,600. ¿En qué más? Comida, gasolina, servicios. Clara, yo vivo sola con 1,200 al mes y me alcanza para todo. Ustedes son 2 personas con 1,600 después de la renta. ¿Dónde está el problema? Es que tenemos otros gastos. ¿Cómo cuáles? Las membresías del gimnasio de Gustavo, mi salón de uñas, las salidas con amigos. Ah, o sea, gastos de lujo que no pueden costear con sus sueldos. No son lujos, mamá. Son cosas normales. Clara, yo trabajé 30 años y nunca pude permitirme ir al salón cada 15 días. ¿Cómo es posible que tú lo consideres normal a los 30 años? Porque los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, pero las matemáticas no. Si no puedes pagar algo con tu sueldo, no puedes comprarlo. Pero para eso están las familias, mamá.
para apoyarse. ¿Apoyarse? Clara, tú me apoyas a mí. Claro que sí. ¿Cómo? Te acompaño, te hablo por teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que me acompañaste a algo sin que yo pagara? Clara abrió la boca para responder, pero se quedó callada otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa? Te invito seguido. ¿A hacer qué? ¿A llevarte comida que yo pago? ¿A limpiar mientras tú y Gustavo ven televisión? Mamá, estás siendo muy injusta. ¿Injusta? Clara, ayer me dijiste que mi apariencia no era adecuada para tu fiesta, pero hoy vienes a pedirme que siga financiando tu estilo de vida. ¿Eso no te parece injusto? Ya te dije que eso fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue muy claro. No soy lo suficientemente presentable para estar en tu fiesta, pero mi dinero sí lo es. No es eso, mamá. Entonces explícame qué es. Clara suspiró profundamente, como si fuera una mártir incomprendida. Mamá, es que mis amigos son diferentes. Son profesionales, ganan bien, viven de cierta manera. Tú no. No encajas en ese ambiente. ¿No encajo por qué? ¿Por ser mayor? ¿Por no tener suficiente dinero? ¿Por qué exactamente? Por todo. Por tu forma de vestir, de hablar, de ver las cosas. Clara, soy maestra jubilada. Trabajé 30 años educando niños. Tengo una carrera, una casa propia, ahorros. ¿Qué tiene eso de vergonzoso? No es vergonzoso, pero es diferente. ¿Diferente a qué? A lo que esperan ver mis amigos. ¿Y qué esperan ver tus amigos? Clara se quedó callada, pero pude ver en sus ojos la respuesta que no se atrevía a decir. Sus amigos esperaban ver una madre exitosa, moderna, adinerada. Una madre que fuera un accesorio apropiado para la imagen que ella quería proyectar. Clara, ¿te avergüenzas de mí? No, mamá. Es solo que... ¿Te avergüenzas de que sea maestra? ¿De que viva sencillamente? ¿De que no tenga el estilo de vida que mis transferencias mensuales les permiten a ustedes tener? No es eso. Entonces, ¿qué es? Es que quiero que mis amigos vean que estoy bien, que tengo una familia exitosa. Y una madre que trabajó 30 años y se sacrificó para educarte no es exitosa. Sí, pero... ¿Pero qué, Clara? Pero no es el tipo de éxito que ellos entienden. Ahí estaba la verdad. Clara se avergonzaba de mi vida sencilla, de mi trabajo honesto, de mi edad. Pero no se avergonzaba de mi dinero. Al contrario, mi dinero era lo que le permitía mantener la apariencia de éxito que tanto valoraba. Clara, ¿sabes qué? Tienes razón. No encajo en el mundo que has construido con mi dinero. Y no quiero encajar. Mamá, no digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Prefiero ser una mujer de 69 años que vive honestamente con lo que tiene, que una madre que se empobrece para mantener las apariencias de su hija. No es mantener apariencias, mamá. Claro que sí, Clara. Todo esto es sobre apariencias. Tu apartamento caro, tu ropa de marca, tus cenas en restaurantes que no puedes pagar. Todo financiado por una madre que no es adecuada para estar en tu vida social. Clara comenzó a llorar, pero esta vez pude ver que no eran lágrimas manipuladoras. Eran lágrimas de desesperación real. Mamá, ¿qué voy a hacer sin tu ayuda? Vas a aprender a vivir con lo que ganas, como cualquier adulta debería hacer. Pero no puedo mantener mi estilo de vida con nuestros sueldos. Entonces cambia tu estilo de vida. No es tan fácil. Claro que es fácil, Clara. Múdate a un apartamento más barato. Cancela las membresías innecesarias. Come en casa. Compra ropa cuando la necesites, no cuando esté en oferta. Vive como la mayoría de las personas viven. ¿Y si no puedo? Entonces ese es tu problema, no el mío. Clara me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era como si finalmente entendiera que esta conversación no iba a terminar conmigo cediendo como siempre. Mamá, ¿de verdad vas a abandonarme? No te estoy abandonando, Clara.
Te estoy enseñando a ser independiente. Algo que debí hacer hace años. Clara se quedó en mi sala hasta casi las 2 de la madrugada, alternando entre el llanto, la súplica y la manipulación emocional. Pero por primera vez en años, yo permanecí firme. Cada argumento que me presentaba solo confirmaba lo acertada que había sido mi decisión. Mamá, ¿qué van a pensar los vecinos cuando vean que tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño? Van a pensar que se mudaron a un lugar que pueden pagar con sus propios sueldos. ¿Y qué voy a decirles a mis amigas cuando no pueda acompañarlas a sus viajes? Que no tienes dinero para viajar, como la mayoría de las personas. ¿Y si Gustavo me deja porque ya no podemos mantener nuestro estilo de vida? Esa pregunta me hizo detenerme. ¿Clara realmente creía que su matrimonio dependía de mi dinero? Clara, si Gustavo te deja porque ya no pueden vivir de mis ahorros, entonces nunca te quiso a ti. Te quería por lo que yo podía darle. No es eso, mamá. Es que los hombres necesitan sentirse exitosos. Los hombres exitosos ganan su propio dinero. No viven del dinero de la suegra. Estás siendo muy cruel. No soy cruel, Clara. Soy realista. Y por primera vez en 5 años, estoy poniendo mi bienestar antes que el tuyo. Cuando finalmente se fue, prometiendo que buscaría la manera de resolver todo sola, yo sabía que no había terminado. Clara había vivido 5 años sin enfrentar consecuencias reales por sus decisiones financieras. No iba a aceptar la nueva realidad sin una lucha. El sábado por la mañana, mientras disfrutaba mi café en paz, mi teléfono comenzó a sonar. Esta vez no era Clara. Era mi hermana Rosa, que vivía en otra ciudad y con quien hablaba una vez al mes. Lucinda, ¿qué está pasando? Clara me llamó llorando. Dice que le negaste ayuda para una emergencia. Rosa, Clara te dijo cuál era la emergencia. Dice que necesitaba dinero para gastos médicos y tú te negaste a ayudarla. Me reí a pesar de todo. Clara había cambiado completamente la historia. Ya no era una fiesta de cumpleaños, sino gastos médicos. La manipulación había escalado a la mentira directa. Rosa, la emergencia, era dinero para pagar una fiesta de cumpleaños de la cual me excluyó por tener apariencia inadecuada, punto. ¿Qué? Eso no fue lo que me dijo. Le expliqué toda la situación a mi hermana, desde la humillación del jueves hasta las amenazas de Gustavo el viernes. Rosa me escuchó en silencio. Dios mío, Lucinda. No tenía idea de que fuera tan grave. Es peor de lo que te imaginas. En 5 años he gastado más de $50,000 manteniéndolos. ¿50,000? ¿Estás segura? Completamente segura. Revisé todas mis cuentas. Y Clara nunca te ha devuelto nada. Rosa, Clara nunca me ha pagado ni un café. En su mente, mi dinero es su derecho. ¿Y por qué no me habías contado nada? Porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza admitir que mi propia hija me veía como un cajero automático. Lucinda, mi amor, hiciste lo correcto. Es hora de que Clara aprenda a vivir como una adulta. Después de hablar con Rosa, me sentí aún más segura de mi decisión. Pero sabía que Clara no se iba a rendir fácilmente. Y tenía razón. El domingo por la tarde, mientras regresaba de mi caminata con las chicas, encontré a Clara en mi puerta otra vez. Pero esta vez no estaba sola. Había traído refuerzos. Su amiga Mónica, una mujer de su edad que siempre había sido particularmente aduladora conmigo cuando necesitaba favores. Lucinda, qué gusto verte. Me saludó Mónica con una sonrisa exagerada. Clara me contó que han tenido algunos malentendidos. ¿Malentendidos? Así les llama Clara a las mentiras. No son mentiras, mamá, intervino Clara rápidamente. Mónica solo quería ayudarnos a comunicarnos mejor. Lucinda, continuó Mónica, yo también tengo una relación muy cercana con mi madre. Sé lo importante que es la familia. Clara me contó que están pasando por un momento difícil económicamente y... Mónica, la interrumpí. Clara te contó que me prohibió ir a su fiesta porque mi apariencia no era adecuada. Mónica pareció sorprendida. No me mencionó eso. Te contó que en 5 años he gastado más de $50,000 manteniéndola. Bueno, es normal que las madres ayuden a sus hijos.
Te contó que Gustavo vino a mi casa a intimidarme porque no quise transferir dinero inmediatamente. Lucinda, yo solo quería. Mónica, aprecio que te preocupes por Clara, pero esto es un asunto familiar. Y si Clara quiere manipularte para que me presiones, esa es su decisión. Pero no va a funcionar. Mónica se disculpó torpemente y se fue, dejándome sola con Clara otra vez. Mamá, era necesario humillarme delante de mi amiga. ¿Humillarte? Clara, tú trajiste a tu amiga aquí para que me presionara. Yo solo le dije la verdad. Es que ya no sé qué hacer. Gustavo está furioso conmigo. Dice que si no arreglo la situación contigo, él se va a buscar trabajo en otra ciudad. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Es mi esposo, mamá. No puedo perderlo. Clara, si Gustavo se va porque ya no puede vivir de mi dinero, entonces nunca fue tu esposo de verdad. Era mi pensionado. ¿Por qué eres tan cruel? No soy cruel. Soy honesta. Y la honestidad duele cuando has estado viviendo en una mentira. ¿Qué mentira? La mentira de que podían mantener un estilo de vida de clase alta con sueldos de clase media, usando mis ahorros para cubrir la diferencia. No es mentira, es apoyo familiar. El apoyo familiar es temporal y está basado en emergencias reales. Lo que ustedes hacían era parasitismo financiero. Clara comenzó a llorar otra vez, pero esta vez pude ver algo diferente en sus lágrimas. No era manipulación. Era pánico real ante la posibilidad de tener que enfrentar la realidad financiera por primera vez en 5 años. Mamá, por favor. Una última oportunidad. Te prometo que vamos a cambiar. ¿Cambiar cómo? Vamos a reducir gastos. Vamos a ser más cuidadosos con el dinero. Y van a dejar de depender de mis transferencias. Gradualmente. No podemos hacerlo de un día para otro. ¿Por qué no pueden hacerlo de un día para otro? Porque tenemos compromisos, deudas, obligaciones. ¿Qué compromisos y obligaciones adquirieron sin saber cómo pagarlos? Clara se quedó callada. Clara, firmaron contratos de renta, compraron cosas a crédito, hicieron compromisos financieros asumiendo que yo siempre iba a estar ahí para cubrirlos. No es eso. Claro que es eso. Construyeron una vida financiera que dependía completamente de mí, sin preguntarme si estaba de acuerdo. Pero eres nuestra familia. Soy su familia, no su plan de pensiones. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Que nos volvamos pobres. Quiero que vivan con lo que ganan, como hacen millones de personas todos los días. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, Clara? Que una mujer de 69 años tenga que vaciar sus ahorros para mantener a 2 adultos jóvenes que la excluyen de su vida social por vergüenza. Clara me miró con una expresión derrotada. Por primera vez, parecía entender que no había argumento, súplica o manipulación que me hiciera cambiar de opinión. De verdad no vas a ayudarme nunca más. Te voy a ayudar cuando tengas una emergencia real. Una emergencia médica, un accidente, algo imprevisto y grave. Pero no voy a seguir financiando tu estilo de vida. ¿Y cómo voy a saber la diferencia? Vas a saberla porque vas a haber intentado resolver el problema con tus propios recursos primero. Porque va a ser algo que no pudiste prevenir ni planificar. Clara asintió lentamente, como si finalmente estuviera procesando la nueva realidad. Mamá, lamento haberte dicho que tu apariencia no era adecuada. Fue cruel. Sí, Clara, fue cruel. Y fue honesto. Finalmente me dijiste lo que realmente piensas de mí. No es lo que pienso de ti. Sí lo es. Y está bien. Ahora las dos sabemos dónde estamos paradas. Clara se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Podemos intentar reconstruir nuestra relación. Por supuesto. Pero va a ser una relación diferente. Una relación entre 2 adultas independientes, no entre una madre trabajadora y una hija dependiente. Después de que se fue, me senté en mi terraza y observé el atardecer. Por primera vez en años, mi futuro se veía incierto pero emocionante. Ya no sabía qué iba a pasar con Clara y conmigo, pero sí sabía que cualquier relación que construyéramos de ahora en adelante sería basada en respeto mutuo, no en dependencia financiera.
3 meses después de aquella conversación final con Clara, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Era una mañana de miércoles y estaba desayunando en la terraza de un pequeño hotel en Puerto Vallarta, viendo el océano mientras revisaba los mensajes de mi grupo de WhatsApp Las Caminadoras. Teodora, Lucinda, esa foto del atardecer está preciosa. ¿Cómo va el español de tu instructor de baile? Rita, yo todavía no puedo creer que te hayas ido de viaje sola. Eres mi inspiración. Dora, ¿cuándo regresas? Ya tenemos planeada una cena para celebrar tu aventura. Sonreí mientras les respondía. Este viaje había sido una decisión espontánea, algo que no hubiera podido hacer jamás cuando mis ahorros desaparecían cada mes en las transferencias automáticas a Clara. Ahora, con $500 que ahorraba mensualmente en mi nueva cuenta, había podido permitirme una semana en la playa sin sentir culpa ni ansiedad financiera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Clara. Habíamos mantenido contacto esporádico durante estos meses, pero la relación había cambiado completamente. Mamá, espero que estés disfrutando tu viaje. Gustavo y yo nos mudamos al apartamento nuevo la semana pasada. Es más pequeño, pero es bonito. Te mando fotos cuando termines de organizarlo. Le respondí, me da gusto saber que están bien. El viaje está siendo maravilloso. No mencionó dinero. No pidió ayuda. No inventó emergencias. Los primeros 2 meses después de nuestra conversación final habían sido difíciles para ella, según me contaba Rosa. Clara y Gustavo habían tenido que cancelar sus membresías del gimnasio, mudarse a un apartamento más barato, vender el auto más nuevo y aprender a cocinar en casa en lugar de comer en restaurantes. Gustavo había amenazado con irse varias veces, pero finalmente había conseguido un trabajo de tiempo completo cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio sobre cortar el apoyo financiero. Era irónico. Había tardado 5 años en buscar un trabajo real, pero solo le tomó 2 meses cuando ya no tenía alternativa. Clara había pasado por todas las etapas del duelo financiero. Primero la negación, llamándome durante semanas para aclarar el malentendido. Después la ira, enviándome mensajes acusándome de ser egoísta y mala madre. Luego la negociación, prometiendo cambios graduales a cambio de que restableciera las transferencias automáticas. Pero finalmente había llegado a la aceptación. No porque hubiera tenido una epifanía sobre su comportamiento, sino porque simplemente no tenía más opciones. La realidad financiera es implacable de esa manera. Mi hermana Rosa me visitó el mes pasado y me confesó algo que me sorprendió. Lucinda, Clara me llamó la semana pasada para pedirme dinero prestado. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si había podido vivir 5 años del dinero de su madre, podía aprender a vivir con el suyo propio. ¿Cómo reaccionó? Se molestó conmigo también. Pero después me agradeció. Dijo que finalmente entendía que tenía que resolver sus problemas sola. Era extraño. Clara había necesitado que toda su red de apoyo financiero familiar le dijera que no para finalmente aceptar que era una adulta responsable de sus propias decisiones. Terminé mi desayuno y caminé hacia la playa. A los 69 años, había aprendido a nadar en el océano por primera vez en mi vida. El instructor, un joven muy paciente llamado Miguel, me había enseñado durante los últimos 4 días. Esta mañana iba a intentar nadar hasta la boya sin ayuda. Mientras caminaba por la arena, reflexioné sobre todo lo que había ganado en estos 3 meses. No solo había recuperado mi estabilidad financiera, sino que había redescubierto quién era yo cuando no estaba preocupada constantemente por resolver los problemas de otra persona. Había tomado clases de fotografía, aprendido a usar Instagram para compartir mis viajes, me había inscrito en un grupo de lectura y había empezado a salir ocasionalmente con Roberto, un viudo de 72 años que conocí en mi clase de computación. Nada serio. Solo la compañía agradable de alguien que tenía sus propios recursos y no necesitaba que yo financiara sus pasatiempos. Clara me había preguntado sobre Roberto la última vez que hablamos. ¿Estás saliendo con alguien, mamá? Estoy conociendo a un amigo. Es serio. Es agradable. Me trata con respeto y paga sus propias cuentas. Tiene dinero. Clara, tiene lo que necesita para vivir dignamente. Como yo. ¿Y si se quiere aprovechar de ti? Me reí al escuchar esa pregunta viniendo de ella. Clara, Roberto tiene su propia casa, su propia pensión y sus propios ahorros.
No necesita aprovecharse de nadie. Solo ten cuidado, mamá. Tendré cuidado. He aprendido mucho sobre cuidarme en los últimos meses. Llegué a la orilla del mar y me preparé para mi lección de natación. Miguel ya estaba esperándome con su sonrisa característica. «Lista para la gran aventura, señora Lucinda». «Lista». Entré al agua lentamente, sintiendo la frescura del océano en mis piernas. Había algo simbólico en aprender a nadar a mi edad. Era como si finalmente hubiera encontrado el coraje para sumergirme en la vida que quería vivir, en lugar de la vida que otros esperaban que viviera. Nadé hacia la boya con movimientos seguros, pero relajados. El agua estaba cristalina, el sol brillaba en mi espalda, y por primera vez en años me sentí completamente libre. Libre de culpa, libre de obligaciones impuestas, libre de ser alguien que no era para complacer a otra persona. Cuando regresé a la orilla, Miguel me felicitó efusivamente. «Lo logró, señora Lucinda. Nadó todo el trayecto sola». «Sí», le respondí mientras me secaba con la toalla. «Lo logré sola». Esa tarde, mientras empacaba para regresar a casa al día siguiente, reflexioné sobre la conversación que había tenido con Clara la semana anterior. Me había llamado para contarme que había conseguido un ascenso en su trabajo. «Mamá, me dieron un aumento de $200 mensuales». «¡Qué maravilloso, Clara! Felicidades». «Gracias. Y quería decirte algo». «Dime». «Quería agradecerte». «¿Agradecerme por qué?» «Por obligarme a crecer. Sé que no lo entendía antes, pero ahora me doy cuenta de que necesitaba aprender a valerme por mí misma». «Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Crees que podríamos almorzar juntas cuando regreses de tu viaje? Yo invito». «Me encantaría, Clara. De verdad. De verdad. Pero va a ser diferente». «Lo sé. Y está bien. Creo que va a ser mejor». Mientras terminaba de empacar, miré las fotos que había tomado durante la semana. Selfies sonriendo en la playa, imágenes del atardecer, videos cortos que había aprendido a hacer para mandar a mis amigas. En todas las fotos me veía relajada, feliz, en paz. Era asombroso cómo había cambiado mi expresión en solo 3 meses. En las fotos anteriores, siempre había una tensión sutil en mi rostro, una preocupación constante que no sabía que era tan evidente hasta que desapareció. Mi teléfono sonó con una videollamada de Teodora. «Lucinda, ¿cómo está mi amiga aventurera?» «Teodora, estoy empacando para regresar mañana. Te ves espectacular. Bronceada, relajada, feliz». «Me siento espectacular». «¿Ya decidiste qué vas a hacer cuando regreses?» Roberto me invitó a un curso de baile los sábados por la mañana. ¡Ay, qué emoción! Y con Clara. Vamos a almorzar la próxima semana. Ella invita. ¿En serio? Clara va a pagar. Sí, con su propio dinero, ganado en su propio trabajo. Milagros de la vida. Nos reímos juntas. Teodora había sido mi mayor apoyo durante los momentos más difíciles de estos 3 meses. Cuando dudaba si había hecho lo correcto, cuando la culpa trataba de convencerme de que había sido demasiado dura con Clara. «Teodora, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto?» «¿Qué?» «Que finalmente sé quién soy cuando no estoy resolviendo los problemas de otra persona». «¿Y quién eres?» «Soy una mujer inteligente, independiente, con recursos propios y la libertad de decidir cómo usar mi tiempo y mi dinero». «Siempre fuiste esa mujer, Lucinda. Solo que ahora te das permiso de serlo». Después de colgar con Teodora, salí a la terraza de mi habitación una última vez. El océano se extendía infinitamente frente a mí, y el atardecer pintaba el cielo de colores que nunca había notado antes cuando estaba preocupada por otras cosas. Pensé en todos los años que había pasado creyendo que ser buena madre significaba sacrificar mi bienestar por el de Clara. Pensé en todo el dinero que había gastado tratando de comprar su amor y respeto, sin darme cuenta de que el amor no se puede comprar y el respeto no se puede regalar. Pero también pensé en el futuro que se abría frente a mí. Tenía ahorros nuevamente. Tenía planes. Tenía amistades que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Y quizás, eventualmente, tendría una relación real con Clara,
basada en cariño mutuo en lugar de dependencia financiera. Mi teléfono vibró con un último mensaje del día. Era de Clara. Mamá, vi en Instagram las fotos de tu viaje. Te ves muy feliz. Me da gusto. Te quiero. Le respondí, yo también te quiero, Clara. Nos vemos pronto. Mientras guardaba el teléfono, sonreí al darme cuenta de algo. Por primera vez en años, cuando Clara me decía que me quería, yo le creía. Porque finalmente me le estaba diciendo sin pedirme nada a cambio. Cerré los ojos y respiré profundamente el aire salado del océano. Mañana regresaría a casa, pero ya no sería la misma mujer que había salido de viaje. Regresaría siendo alguien que había aprendido la diferencia entre amar y permitir, entre ayudar y hacer daño, entre ser generosa y ser tonta. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y había decidido empezar por cuidarme a mí misma.